Você já parou para pensar quem cuidará de você quando as forças do corpo já não forem as mesmas? Não deixe sua velhice nas mãos dos seus filhos. Descubra os 3 pilares que Deus revela para uma vida digna e segura. ¿Has pensado alguna vez quién cuidará de ti cuando ya no tengas fuerzas para valerte por ti mismo? Muchos confían ciegamente en que sus hijos lo harán, pero la Biblia nos alerta. En Jeremías 17, versículo 5, se dice: Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y aparta su corazón de Jehová. Esta advertencia no es un juicio, sino una invitación a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra verdadera seguridad. Dios nos llama a actuar con sabiduría, previsión y responsabilidad, incluso en la vejez. Hoy veremos cómo construir una vejez segura basada en 3 pilares espirituales y prácticos que Dios nos revela en su palabra. Demostraremos cómo tomar decisiones hoy que protegerán tu dignidad mañana, cómo discernir lo que es prudente y cómo confiar en Dios sin caer en la dependencia emocional o económica de otros. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para tu última etapa de vida? Antes de começarmos, deixe nos comentários se você quer uma velhice cheia de paz. Curta e se inscreva, porque o final deste vídeo vai te surpreender. La vida no espera. Pasa como un suspiro y cuando menos lo esperamos, la juventud se ha ido. Las fuerzas que un día creímos inagotables se tornan escasas. Lo que antes hacíamos con facilidad, ahora nos exige más tiempo, más cuidado, más atención. Y es entonces cuando muchos miran a su alrededor y se preguntan: ¿quién estará ahí para mí? ¿Podrán mis hijos cuidarme? ¿Tendré lo necesario para vivir con dignidad en esta última etapa de mi vida? El problema no es envejecer, porque envejecer es un regalo de Dios. El verdadero problema es envejecer sin preparación, sin dirección, sin provisión. La palabra de Dios nos invita una y otra vez a no vivir improvisando, sino a actuar con sabiduría. En Proverbios 22, versículo 13, nos enseña: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este versículo no habla de temor, habla de previsión, de mirar hacia adelante y actuar hoy con la sabiduría que Dios ya nos entregó. La cultura nos ha enseñado a confiar demasiado en los demás, a pensar que, si criamos bien a nuestros hijos, ellos estarán obligados a devolvernos ese cuidado. Pero el amor verdadero no exige devolución. La crianza no es una inversión para cobrar intereses emocionales o económicos más adelante. Es una misión divina que cumplimos con gozo, pero no con expectativas cerradas. Jesús, cuando estuvo en la cruz, no dejó a su madre en manos de una deuda moral. A pesar de su sufrimiento, se aseguró de que María estuviera cuidada. En Juan 19, versículos 26 y 27, leemos: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Jesús no asumió que todo se arreglaría. Él tomó acción. Incluso en medio del dolor, nos dejó una lección. Hay decisiones que no pueden postergarse ni dejarse en manos de otros. La responsabilidad sobre nuestra vejez no debe ser un peso que los hijos carguen sin preparación, sino una etapa que asumimos con previsión, dignidad y fe. Cuando pensamos en el futuro, es fácil caer en 2 extremos: vivir ansiosos por lo que vendrá o entregarnos a una falsa confianza, creyendo que Dios proveerá sin hacer nuestra parte. Pero la Escritura nos habla de equilibrio, de acción acompañada de fe. En Génesis 41 encontramos un ejemplo poderoso en la vida de José. Él no solo interpretó los sueños del faraón,
sino que también propuso una estrategia. Dijo: «Prepárese ahora Faraón, un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, y júntese toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo». Génesis 41, versículos 33 al 35. José fue el instrumento de Dios para salvar naciones enteras del hambre, no solo por su don profético, sino por su capacidad de planificar. La previsión es espiritual. La prudencia es parte de la sabiduría que viene de lo alto. El mismo Dios que abre puertas también nos pide que pongamos en orden nuestras casas. ¿Quer saber como garantir sua velhice? Comente Vida Plena. Agora, clique no like e não saia até o final. Tem uma revelação que você não pode perder. A vezes, escuchamos frases como: Deus me vai sostener, e eu não me preocupo por isso. E é cierto, Deus es nuestro proveedor, pero esa provisión no excluye nuestra responsabilidad. El mismo Jesús, que multiplicó panes y peces, también pidió que se sentaran en grupos, que recogieran las sobras, que hubiera orden. El milagro no anula la estructura. La fe no elimina la necesidad de organización. De hecho, la fe madura se expresa precisamente en nuestra disposición a actuar según la sabiduría que Dios nos ha dado. Si sabes que llegará el invierno, te preparas en el verano. Así lo entendía también Salomón, quien dijo en Proverbios 6, versículos 6 al 8: «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento». Esta imagen es poderosa. La hormiga, sin quien la dirija, sabe cuándo y cómo prepararse. Cuánto más nosotros, que tenemos el consejo de Dios a nuestra disposición. En la vida real, muchas personas llegan a la vejez dependiendo completamente de sus hijos, no por necesidad absoluta, sino por falta de planificación. Y cuando esa carga cae sobre los hombros de los hijos, surgen tensiones, resentimientos, rupturas. Lo que comenzó como un vínculo de amor se convierte en una obligación que desgasta. En algunos casos, los hijos lo hacen con gusto, en otros lo hacen con culpa o con resentimiento oculto. Y eso, con el tiempo, erosiona las relaciones. Dios no quiere que nuestros últimos años estén marcados por conflictos, por cargas injustas, por discusiones familiares. Él quiere que vivamos esa etapa con gozo, en paz, sin ser carga, sino bendición. Pero eso requiere decisiones valientes hoy. Requiere dejar de postergar lo inevitable. Requiere actuar, aunque sea incómodo, aunque otros no lo entiendan. Uno de los mayores errores espirituales es creer que planificar el futuro es falta de fe. Pero en la Biblia, los grandes hombres y mujeres de Dios fueron estrategas. Moisés organizó al pueblo en grupos. Nehemías evaluó los muros antes de empezar la reconstrucción. Pablo planificó sus viajes misioneros con precisión. Incluso Jesús sabía cuándo era su hora, cuándo no lo era, y cómo debía prepararse para su partida. ¿Y nosotros? ¿Podemos seguir viviendo como si siempre tuviéramos tiempo? ¿Podemos seguir creyendo que nuestros hijos harán lo que nosotros no hicimos? ¿Hasta cuándo vamos a dejar decisiones importantes para otro día que tal vez no llegue? Hay una verdad incómoda, pero necesaria. Nuestros hijos tienen su propia vida, tienen sus luchas, sus responsabilidades, sus familias. No podemos pretender que ellos carguen también con lo que nosotros no quisimos planear. Ellos podrán amar, acompañar, ayudar, pero no están llamados a resolver toda nuestra vejez. Esa carga no les pertenece. Poner nuestra seguridad en sus manos es injusto y peligroso, no porque sean malos hijos,
sino porque son humanos, limitados, frágiles como nosotros. Se você acredita que Deus tem plano para sua velhice, deixe coração nos comentários. Inscreva-se e assista até o fim para uma surpresa especial. Solo Dios puede sostenernos sin fallar. Solo en Él hay garantía absoluta. Por eso, el Salmo 37, versículos 25 y 26, declara: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Este pasaje no habla solo de provisión económica, habla de fidelidad generacional, habla de una vida que fue vivida con responsabilidad, con orden, con entrega a Dios. El propósito de hablar de estos temas no es generar miedo, ni culpa, ni ansiedad. Es abrir los ojos, es sacudir conciencias dormidas, es despertar en cada uno de nosotros la urgencia espiritual de cuidar lo que Dios nos ha confiado: nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra dignidad. La vejez no debe sorprendernos sin preparación. Debe encontrarnos con una fe firme, con decisiones claras y con paz en el corazón. Porque no se trata solo de cuánto dinero tengamos ahorrado. Se trata de cómo estamos guiando nuestra vida hacia una etapa de plenitud y propósito, no de improvisación ni caos. Muchos han dicho: cuando llegue el momento, Dios proveerá. Y sí, Él lo hará. Pero también espera que nosotros trabajemos hoy en lo que Él ya puso en nuestras manos. Recuerda la historia del profeta Eliseo y la viuda en 2 Reyes 4. Ella estaba desesperada. Sus acreedores venían por sus hijos. Pero Eliseo le preguntó: ¿qué tienes en casa? Y con lo poco que tenía, con esa vasija de aceite, Dios hizo un milagro. Pero el milagro comenzó con algo concreto, con algo que ella tenía. Dios no obró en el vacío, usó lo que estaba en su casa. Hoy, Dios también te pregunta: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para asegurar tu vejez? ¿Qué decisiones puedes tomar antes de que sea tarde? No necesitas grandes recursos para empezar. Necesitas sabiduría. Y esa está disponible para quien la pide. Santiago 1, versículo 5, nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa sabiduría no es solo para decisiones espirituales abstractas, es para lo cotidiano. Es para saber cómo administrar, cómo prever, cómo actuar con responsabilidad, sin dejar de confiar. No estás solo, no tienes que resolverlo todo en un día, pero necesitas empezar hoy. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Y parte de ese orden se refleja en cómo manejamos nuestra vida. La preparación no es carnal, es espiritual, es obediencia, es mayordomía, como el siervo fiel que no solo espera la llegada del Señor, sino que se encuentra trabajando cuando Él viene. Jesús dijo en Lucas 12, versículo 44, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esa es la bendición reservada para quienes viven con visión, con propósito, com responsabilidade. Antes de tudo, comente sabedoria se você quer viver com dignidade. Dê like, se inscreva e fique até o final para uma mensagem que vai mudar sua visão. Dios no recompensa la improvisación, sino la fidelidad. Y esa fidelidad comienza con lo que haces hoy, con lo que tienes en tus manos. Tal vez pienses que es tarde, que ya estás cerca de esa etapa y no sabes por dónde empezar, pero con Dios nunca es tarde. Él puede darte claridad, recursos, ayuda inesperada. Solo necesitas dar el primer paso. Tal vez otros
no entiendan tu decisión de planificar, de asegurar tu vejez. Tal vez te critiquen, te acusen de egoísta, pero no estás buscando aprobación humana. Estás respondiendo a un llamado espiritual. Estás honrando tu vida, tu llamado, tu relación con Dios. Estás diciendo con tus actos: mi futuro está en las manos de Dios, pero también en la obediencia que tengo hoy. Y así como José preparó Egipto para la escasez, tú también puedes preparar tu vida para los años venideros. No se trata de acumular sin sentido, sino de ordenar lo que Dios ya te dio, de tomar decisiones que no solo te bendigan a ti, sino también a tus hijos. Porque cuando no dependes de ellos para vivir, ellos pueden amarte libremente, acompañarte sin presión, honrarte sin culpa, y tú puedes vivir tu vejez en libertad, en plenitud, en paz. Esa es la voluntad de Dios, una vejez digna, segura, planificada, bajo su dirección. Porque Dios no nos diseñó para vivir de emergencia en emergencia. Nos creó para caminar con sabiduría, con pasos firmes, con una visión clara. Y esa visión empieza hoy, no mañana, hoy. Porque cada día que pasa es una oportunidad menos para actuar. Pero también, cada día que comienza es una nueva oportunidad para hacerlo bien. ¿Estás listo para comenzar a construir tu vejez desde hoy con la sabiduría que Dios te da? Porque aún tienes tiempo, aún tienes fuerza, aún tienes dirección y, sobre todo, tienes a Dios. En la mente de muchos padres existe una idea silenciosa, pero profundamente arraigada, que los hijos, al crecer, devolverán todo lo que se les dio. Es una expectativa común, sutilmente alimentada por años de entrega, sacrificio y amor. Pero cuando esa expectativa se convierte en base para asegurar la vejez, la relación se transforma. Lo que nació como un acto de amor incondicional puede terminar contaminado por la frustración de una devolución que nunca llega como se imaginó. Sin darnos cuenta, hemos trasladado la responsabilidad de nuestra seguridad futura a manos que no pueden ni deben cargar con ella. La Escritura no enseña que los hijos son una póliza de retiro emocional ni económico. Nos dice algo diferente, algo más profundo. En Salmo 127, versículo 3, se dice: «He aquí, herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Son herencia, no inversión, son regalo, no herramienta de sostenimiento. Cuando confundimos estas realidades, introducimos desequilibrio espiritual en la relación más sagrada de la familia. Criar hijos es uno de los llamados más elevados que Dios le puede entregar a un ser humano. Pero ese llamado no tiene la finalidad de producir retorno. No está diseñado para alimentar un ciclo de dependencia intergeneracional, donde los padres siembran cuidado esperando cosechar manutención. La verdadera crianza forma corazones para amar, no para cargar. Educa para servir a Dios, no para sostener estructuras que no les corresponden. Desde el principio, Dios mostró que la familia debía reflejar honra, respeto y amor, pero no cadenas de dependencia que limiten el propósito de cada miembro. En Génesis, 1 versículo 28, cuando Dios bendice a Adán y Eva, les dice: «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla». El mandato no fue: quédense juntos para siempre cuidando de sus padres, sino extenderse, gobernar, caminar en su propio llamado. La honra a los padres está clara en la Escritura, pero nunca fue sinónimo de esclavitud emocional ni responsabilidade financeira obrigatória. Ei, você está pronto para transformar seu futuro? Deixe 3 nos comentários, curta o vídeo e não perca o final. Tem algo incrível esperando por você. Cuando un padre deposita su esperanza de estabilidad en los hijos, sin haber preparado el camino por sí mismo,
impone una carga que distorsiona el amor genuino. El hijo que ama desea estar presente, pero el hijo que carga termina deseando distancia. Y no porque no haya amor, sino porque el peso es injusto. No es honra lo que exige ese tipo de entrega, es obligación. ¿Y Dios nunca nos llamó a eso? El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20, versículo 12, es profundo, pero también debe interpretarse con sabiduría. Honrar no significa anular tu vida para sostener la de tus padres. Significa respetar, cuidar, acompañar, valorar, pero no suplir lo que ellos decidieron no prever. Honra no es transferencia total de responsabilidad. Es un vínculo de amor que florece mejor cuando no está contaminado por exigencias. Jesús, que conocía lo profundo del corazón humano, no dejó instrucciones para que los hijos aseguraran la vida de sus padres en la tierra. Él mostró otra forma. En su propia familia, no delegó su cuidado en María. Aun siendo el Hijo de Dios, comprendió que debía cerrar ese ciclo con dignidad. La decisión que tomó desde la cruz revela que, incluso en el momento más oscuro, Él se aseguró de no dejar su deber incompleto. No esperó que María dependiera de otros hijos, sino que designó un camino de cuidado desde la claridad y la previsión. No fue una reacción emocional, fue una acción consciente, porque sabía que no debía dejar cargas al azar. Esa escena, aparentemente sencilla, está cargada de significado para quienes creen que la familia debe solucionar todo por instinto. Jesús mostró que el verdadero amor es responsable, que el amor que proviene de Dios no se descarga sobre los hombros de otros sin dirección. Cuando los hijos son vistos como un seguro para la vejez, pierden la libertad de honrar desde el amor. Se les priva de elegir. Se les condena, muchas veces, a postergar su propósito para cumplir con expectativas que nunca fueron verbalizadas, pero sí pesadamente transmitidas. Y esa dinámica genera rupturas profundas. La relación padre e hijo deja de ser espacio de gozo para convertirse en campo de conflicto, donde se mide quién dio más, quién recibe menos, quién debe aún saldar cuentas emocionales del pasado. Esa no es la voluntad de Dios para las familias. Dios no nos diseñó para vivir atados por deudas afectivas. Nos creó para caminar en libertad, sabiendo que cada quien debe asumir su responsabilidad en el tiempo oportuno. En el libro de Proverbios encontramos un principio clave que ilumina este tema. En Proverbios 13, versículo 22, se dice: «El buen hombre deja herencia a los hijos de sus hijos». El justo no espera herencia, la deja. No transfiere necesidades, transfiere bendición. Este pasaje no habla solo de bienes materiales, sino de legado espiritual, emocional y práctico. Un padre o madre que vive su vida con sabiduría no espera que el hijo le resuelva la vejez, sino que se convierte en un ejemplo de cómo transitarla con dignidad, mostrando que la fe no está en los hombres, sino en el Dios que provee. Ese ejemplo es la verdadera herencia. Esa actitud es lo que marca generaciones con honra. El sistema del mundo enseña que los hijos están para sostener, pero el reino de Dios enseña lo contrario, que los padres, mientras tengan vida y fuerzas, deben seguir edificando. La madurez espiritual no consiste en recibir, sino en seguir dando hasta el final, con sabiduría, con prudencia y con gracia. Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 12, versículo 14. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Este principio contradice muchas ideas culturales profundamente arraigadas, pero no puede haber madurez sin verdad. Y la verdad es que muchos hogares han sido destruidos, no por falta de amor, sino por expectativas mal ubicadas. Cuando un padre exige lo que no preparó,
pierde autoridad espiritual. Cuando un hijo se ve forzado a sacrificar su paz por no fallar al deber, se pierde el gozo y nace la culpa, la frustración, el agotamiento. Es necesario volver al diseño de Dios. Ese diseño no niega la ayuda mutua, pero no la impone como única vía. Dios es proveedor, no los hijos. Dios es refugio, no la familia. La familia es instrumento de bendición, pero nunca debe ocupar el lugar de Dios. Cuando un padre traslada el peso de su vejez a sus hijos sin preparación previa, está cometiendo un error espiritual. Está quebrando un orden divino que llama a cada uno a cargar su parte. Jesús enseñó que cada quien debe llevar su cruz. En Lucas 14, versículo 27, lo expresó sin suavidad. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El mensaje es claro. Hay cargas que no se pueden delegar. Hay procesos que no se pueden transferir. Hay responsabilidades que son ineludibles. Por eso, el llamado es a cambiar el enfoque. No pensar en los hijos como un soporte inevitable, sino como un regalo de Dios, a quienes debemos formar, bendecir, liberar. Nuestra seguridad no está en sus manos, está en nuestras decisiones presentes y en la fidelidad de Dios. Los hijos no son una tabla de salvación para quien decidió no planificar. Son flechas. Como dice el Salmo 127, versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Las saetas no regresan al arquero para protegerlo. Se lanzan, se proyectan, se envían con propósito. Si los hijos han sido formados con amor, ellos sabrán cómo responder con honra. Pero esa respuesta debe nacer del corazón, no de la obligación. En muchos hogares cristianos se ha normalizado la idea de que los hijos tienen que responder siempre en todo, sin condiciones. Pero ese pensamiento, aunque parezca justo, no es bíblico. El amor que espera retorno es una transacción, no una entrega. Jesús enseñó que el verdadero amor da sin esperar. En Lucas 6, versículo 35, lo dice así: Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. ¿Cuánto más deberíamos aplicar este principio en nuestras propias familias? ¿Cómo podemos enseñar amor incondicional si nosotros mismos no lo practicamos con nuestros hijos? Amar, sin esperar devolución, es el verdadero estándar del reino. La vejez no es el tiempo para pasar facturas emocionales. No es el momento de recordar todo lo que se hizo, esperando que ahora otros devuelvan con el mismo esfuerzo. Es el tiempo de recoger paz, no de sembrar culpa. Es la etapa donde los padres, habiendo sembrado con sabiduría, descansan en la certeza de que Dios sigue siendo fiel. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4, versículo 19: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dijo: mis hijos suplirán todo lo que me falta, sino mi Dios. Esa es la verdadera seguridad. Esa es la base que no falla. Volver a este diseño no es fácil para quienes han construido toda una vida sobre expectativas humanas. Pero es necesario, porque solo al liberar a los hijos de esa carga injusta, se abren puertas para relaciones más sanas, más libres, más llenas de amor genuino. La decisión de no poner nuestra vejez en sus manos no es frialdad, es amor, es humildad, es reconocer que nuestro Padre Celestial tiene más recursos, más estrategias, más caminos que cualquier ser humano. Él es el pastor que no abandona, el que promete estar con nosotros hasta las canas. Isaías 46, versículo 4, lo declara con firmeza: y aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y yo los llevaré. Yo los sostendré y los salvaré. Esa promesa no depende de los hijos,
depende de Dios. Así se construye una vejez segura, reconociendo dónde no debe estar nuestra esperanza. La sabiduría consiste en amar sin imponer, dar sin esperar, preparar sin depender. Los hijos son una bendición, no una red de rescate. Son una herencia, no una responsabilidad forzada. Y cuando se camina con esta verdad en el corazón, la familia florece, las relaciones sanan y Dios es glorificado. Porque cuando soltamos las cargas que no nos corresponden, Él se encarga de todo lo demás. Así opera su reino, con orden, con verdad y con libertad. Confiar en las personas es un impulso natural. Buscamos en quienes amamos una garantía de cuidado, una certeza emocional que nos ayude a enfrentar la incertidumbre. Pero cuando esa confianza se convierte en dependencia, el corazón comienza a desplazarse sutilmente del lugar correcto. El ser humano fue creado para confiar, pero no para hacerlo en estructuras humanas frágiles, sino en un Dios inmutable, que no cambia con las estaciones ni con las circunstancias. Cuando una persona coloca el peso de su futuro en otros, por más cercanos que sean, está edificando sobre arena. Las emociones humanas cambian, las intenciones se modifican, las prioridades se reorganizan. Lo que hoy parece seguro, mañana puede diluirse sin previo aviso. Por eso, la Escritura es clara. En Jeremías 17, versículo 5, se dice: «Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». No se trata de desconfianza hacia los demás, sino de una advertencia espiritual sobre las consecuencias de poner la seguridad en manos equivocadas. Dios nunca diseñó nuestra vejez para ser sostenida por la fragilidad de los vínculos humanos. Aunque Él utiliza personas como instrumentos, la fuente real de provisión, cuidado y guía sigue siendo exclusivamente divina. Las Escrituras están llenas de momentos en los que el pueblo de Dios fue confrontado por depender más de los hombres que del Altísimo. En Números 14, el pueblo de Israel se lamenta ante las dificultades del camino, deseando volver a Egipto, no porque Egipto fuera mejor, sino porque allí al menos sabían qué esperar. Pero Dios los había llamado a depender solo de Él, a caminar en fe hacia lo que aún no veían. Esa es la esencia de una vida confiada en el Señor. Avanzar, aunque no todo esté asegurado en lo humano, porque lo divino ya está en marcha. La vejez representa una etapa en la que muchos comienzan a mirar atrás, buscando certezas construidas a lo largo de la vida. Algunos las encuentran en ahorros, otros en propiedades, otros más en la cercanía de sus hijos. Pero la Biblia no pone como fundamento ninguna de estas cosas. En el Salmo 23, versículo 1, se declara con autoridad espiritual: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Esta afirmación no está sujeta a una etapa de la vida ni a la presencia de personas cercanas. Es una promesa para todo el que pone su confianza plena en Dios, no en el sistema de salud, no en una cuenta bancaria, no en el buen corazón de un hijo, sino en Jehová, el que ve desde antes, el que provee en el tiempo justo, el que conoce el final desde el principio. Cuando el corazón se educa para confiar en Dios, aprende a descansar, no porque las circunstancias sean favorables, sino porque la fidelidad de Dios es suficiente. El profeta Habacuc lo expresó con una profundidad admirable. En Habacuc 3 versículos 17 y 18 se dice: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación». Esta no es una alegría ingenua, es una confianza entrenada, una fe que ha sido formada en la prueba y que sabe que, aun cuando falte todo, Dios permanece. Esa fe no es improvisada,
es cultivada con decisión. Y es esa misma fe la que sostiene al anciano, no las promesas humanas, sino la palabra viva del Señor. Jesús habló sobre las dos clases de cimientos sobre los que una persona puede edificar su vida. En Mateo 7, versículos 24 al 27, compara al hombre prudente que edifica sobre la roca con el necio que lo hace sobre la arena. El contexto no especifica edades, sino principios. El que escucha y obedece las palabras de Cristo tiene una base sólida, no importa si es joven o anciano. Cuando las lluvias llegan, la casa sobre la roca permanece. Pero si todo lo que se ha construido se apoya sobre afectos humanos, sobre estructuras sociales cambiantes, sobre expectativas familiares, entonces lo construido colapsa. La vejez debe estar edificada sobre roca. Esa roca no tiene nombre humano. Esa roca es Cristo. Cuando una persona vive años pensando que serán sus hijos quienes la sostendrán, o que será su reputación, su apellido, su trayectoria, su círculo social, está depositando su seguridad en lo transitorio. Aún los vínculos más sagrados pueden debilitarse, las intenciones más puras pueden cambiar, pero la fidelidad de Dios no cambia. Él no se fatiga, no se olvida, no falla. Isaías 40, versículo 28, lo declara con precisión. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esta verdad debería ser suficiente para orientar cada decisión sobre el futuro. No porque despreciemos la ayuda humana, sino porque comprendamos que toda ayuda legítima proviene de Dios. En la práctica, confiar en Dios implica tomar decisiones alineadas con su palabra. No se trata solo de sentimientos, sino de obediencia concreta. Significa no postergar decisiones necesarias, esperando que otros las resuelvan. Significa asumir la administración de lo que se tiene, por poco que sea, y presentarlo delante de Dios para que lo bendiga. En 1 Reyes 17, la viuda de Sarepta creyó que su sustento se acabaría. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Pero cuando obedeció al profeta Elías, cuando confió más en la voz de Dios que en la lógica del hambre, su provisión fue sobrenatural. El aceite no escaseó, la harina no se agotó. No fue magia, fue obediencia, fue fe práctica, fue confianza depositada en el lugar correcto. En la vejez, la tentación de entregar el control a otros es fuerte. El cansancio, la inseguridad, el miedo al abandono empujan a muchos a depender de lo visible. Pero la palabra enseña que lo visible es temporal y lo invisible, eterno. En 2 Corintios 4, versículo 18, se afirma: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que hoy parece sólido puede desaparecer, pero el que camina con Dios no pierde el rumbo, aunque todo a su alrededor cambie, porque su ancla no está en las circunstancias, sino en una roca que no se mueve. Abraham, el padre de la fe, no caminó por vista. Cuando salió de Ur de los caldeos, no sabía a dónde iba. Solo sabía que Dios le había dicho que saliera. Y fue en ese caminar sin garantías humanas donde Dios mostró su fidelidad. Hebreos 11, versículo 8, lo resume así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esta es la esencia de confiar en Dios en la vejez, salir del terreno de las seguridades humanas y caminar hacia la herencia que Él ya preparó. No siempre será un camino visible, pero será seguro. No siempre será comprendido por los demás, pero será correcto. Y esa es la verdadera seguridad. Una vida centrada en Dios no termina en la juventud.
La comunión profunda no se agota con los años. Por el contrario, el corazón que ha aprendido a depender de Dios desde temprano llega a la vejez con una fuerza interna que no necesita la validación externa. En el Salmo 92, versículo 14, se describe a los justos en su vejez con estas palabras: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta promesa no es superficial. Habla de una vitalidad espiritual que no depende del cuerpo ni de las circunstancias. El justo, aun cuando envejece, produce fruto, no porque tenga muchos recursos, sino porque su raíz está en la fuente eterna. Es fundamental entender que no hay edad para comenzar a confiar verdaderamente en Dios. No hay límite de tiempo para depositar en Él la esperanza del futuro. El ladrón en la cruz, con solo unas horas de vida, puso su fe en Jesús y recibió la promesa de estar con Él en el paraíso. Esto demuestra que no se trata de cuánto tiempo queda, sino de en qué mano se pone lo que queda. El tiempo no es lo que asegura una vejez bendecida, es la dirección del corazón. La dependencia de Dios transforma la forma en que se vive cada etapa. El que confía en Dios no teme quedar solo, porque sabe que nunca está abandonado. El que camina con Dios no entra en ansiedad por el mañana, porque su seguridad no se basa en lo que pueda controlar, sino en quien lo controla todo. Filipenses 4 versículos 6 y 7 lo afirma con claridad: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es opcional, es una promesa, pero solo se manifiesta en quienes han soltado las muletas humanas para abrazar la suficiencia divina. Dios quiere que lleguemos a la vejez con plenitud, no arrastrando el alma por temores innecesarios. Él desea que nuestra confianza esté tan afirmada en su palabra que aunque falte lo material, no falte la esperanza. Aunque disminuyan las fuerzas físicas, aumente la certeza del cuidado celestial. Aunque las personas cambien, su presencia permanezca. Isaías 41, versículo 10, sigue siendo un faro para todo el que camina en fe. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa que edifica la vejez con seguridad. Esa es la roca que no se mueve. No es orgullo decir que ya no dependes de tus hijos. Es madurez espiritual. Es reconocer que el lugar que ellos ocupan en tu vida es de honra y amor, no de carga y obligación. Es permitir que cada uno camine su destino sin arrastrar una cruz que no le corresponde. Es liberar a otros para que puedan amar sin presión y liberar tu alma para caminar sin temor. Solo quien ha depositado su esperanza completamente en Dios puede vivir en libertad. Solo quien ha soltado las redes humanas puede recibir la provisión sobrenatural. Solo quien ha renunciado a controlar el mañana puede disfrutar de la paz hoy. Cuando tu confianza se asienta en el Dios eterno, nada externo te derrumba. Puedes ver los años pasar sin angustia. Puedes enfrentar los cambios sin perder la fe. Puedes mirar al futuro sin necesidad de controlar cada detalle, porque sabes que Él ya está ahí preparando todo. Esa es la verdadera garantía. Esa es la vejez segura que solo Dios puede ofrecer. La fe se refleja en cada decisión, no solo en lo que confesamos con la boca, sino en cómo administramos lo que se nos ha confiado. Hay quienes oran fervientemente por provisión, pero viven como si el futuro no mereciera previsión. Claman por seguridad en la vejez, pero no toman hoy las decisiones que construyen esa seguridad.
La fe que no se transforma en acciones concretas es una fe incompleta. En Santiago 2, versículo 17, está escrito: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No se trata de una afirmación teórica, sino de un principio divino que conecta lo que creemos con lo que hacemos, lo que decimos confiar con lo que decidimos organizar. Las decisiones financieras son uno de los escenarios más claros donde se evidencia si nuestra fe tiene raíz o si apenas flota en buenas intenciones. Dios no rechaza la prosperidad, pero sí rechaza el desorden. No desprecia el dinero, pero no tolera el amor al dinero. La palabra no nos llama a vivir en escasez como símbolo de santidad, sino a administrar con sabiduría, bajo principios eternos, los recursos que llegan a nuestras manos. En Lucas 16, versículo 10, Jesús declara: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta fidelidad en lo poco no solo se refiere al dinero en sí, sino a la intención con que lo manejamos. La forma en que usamos los recursos habla de nuestra visión del futuro, de nuestra comprensión del reino y de cuánto confiamos en que Dios nos guía no solo en lo espiritual, sino también en lo práctico. No hay contradicción entre espiritualidad y planificación financiera. De hecho, toda persona verdaderamente espiritual es también profundamente responsable con lo que se le ha entregado. El reino de Dios opera sobre la base de la administración. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios no otorga nada sin un propósito de orden. Cuando creó el mundo, no lo hizo con desorden ni caos, sino con estructura, secuencia, intencionalidad. Cuando formó al ser humano, le dio una función clara: sojuzgad la tierra. Génesis 1, versículo 28. Lo que implica no solo dominio, sino también administración, previsión, organización. Nada de esto es carnal, todo es espiritual. Todo está impregnado del diseño divino que nos llama a vivir con inteligencia, sin depender del azar. Muchos creen que hablar de dinero es un asunto terrenal, alejado de la fe, pero las Escrituras dedican una y otra vez espacio para este tema, porque Dios sabe que allí se juega gran parte del corazón humano. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que se prioriza con los recursos muestra lo que se valora con el alma. El que gasta sin pensar no solo malgasta dinero, sino que desperdicia oportunidades de sembrar en lo eterno. El que posterga decisiones clave en el área financiera muchas veces no está esperando una señal del cielo, sino evitando una responsabilidad que prefiere delegar en el tiempo o en otras personas. La vejez no llega con anuncios, no avisa con anticipación cuándo comenzará a exigir mayor cuidado, estabilidad o apoyo. Por eso, la sabiduría no se construye con urgencias, sino con previsión. Así como un agricultor no planta cuando ya quiere cosechar, tampoco el justo espera a sentirse vulnerable para empezar a prepararse. La parábola de los talentos, relatada en Mateo 25, es una confrontación directa al corazón negligente. No se trata solo de lo que se nos dio, sino de lo que decidimos hacer con ello. El siervo que escondió el talento no fue condenado por tener poco, sino por no hacer nada con lo que tuvo. En cambio, los que invirtieron, multiplicaron y planificaron fueron recompensados, no solo con más recursos, sino con más autoridad. Dios honra a quien actúa con visión, a quien se anticipa, a quien entiende que la fe se expresa también con lápiz, papel, cuentas claras y decisiones sabias. Preparar la vejez financieramente no es falta de confianza en Dios. Es, de hecho, una señal de esa misma confianza.
Es declarar con actos que se cree en un Dios que nos guía hoy para lo que vendrá mañana. Es rechazar la improvisación disfrazada de espiritualidad y abrazar la planificación como un acto de obediencia. Es cuidar lo que se tiene, no para acumular sin sentido, sino para garantizar que cuando las fuerzas disminuyan, no falte lo esencial. En Proverbios 21, versículo 20, encontramos esta verdad. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. No se está hablando aquí de opulencia, sino de discernimiento. El sabio tiene previsión. El necio consume todo sin pensar. El problema no es tener poco, sino no saber qué hacer con lo que se tiene. Dios no requiere grandes sumas para multiplicar, requiere obediencia. El mismo que alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces, puede usar lo que tienes para asegurar lo necesario, pero necesita que estés dispuesto a ponerlo en orden, que renuncies al impulso de gastar sin propósito, que dejes de justificar la falta de acción con excusas piadosas, porque la provisión de Dios fluye con poder, donde hay estructura para sostenerla, donde hay canales abiertos por la sabiduría, donde hay intención clara de honrarlo con todo, incluso con las decisiones que parecen pequeñas. La vejez segura no se logra solo con oraciones, se alcanza también con decisiones prácticas. Quien ora por provisión, pero gasta sin conciencia, está contradiciendo su propia petición. Quien pide seguridad para el futuro, pero no planifica el presente, se convierte en su propio obstáculo. En Eclesiastés 11 versículos 1 y 2 nos enseña: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esta palabra invita a la diversificación, a la previsión, a no depender de una sola fuente. Es un llamado a la prudencia, a la administración responsable, a la construcción de un mañana que no dependa del azar ni de la buena voluntad ajena, sino del orden que nace de la obediencia. Cuando una persona organiza sus finanzas con visión de reino, no solo se bendice a sí misma, sino también a su entorno. No deja cargas a sus hijos, no genera tensiones innecesarias, no obliga a otros a sostener lo que él o ella pudo prever, o, en lugar de ser motivo de preocupación, se convierte en testimonio de orden. En lugar de representar una carga emocional, se transforma en una fuente de inspiración para quienes vienen detrás. La Biblia honra al justo, que vive con equilibrio. En Proverbios 13, versículo 11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Esto no habla solo de trabajo, sino de intencionalidad, de la mano que no solo recibe, sino que administra, organiza, multiplica. Esa es la mano que Dios bendice. Es necesario despojarse de la mentalidad que ve la administración como un tema secular. Cada decisión financiera es una oportunidad de expresar fidelidad a Dios. Cada gasto, cada ahorro, cada inversión es una declaración silenciosa de en quién confiamos, qué valoramos, qué futuro estamos preparando. La Escritura no nos llama a vivir con temor, pero sí con sabiduría. En Lucas 14, versículo 28, Jesús pregunta: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esta imagen no es una lección de economía, sino de visión espiritual. Nadie edifica si no sabe con qué cuenta. Nadie construye un futuro seguro si no toma hoy decisiones basadas en lo que se tiene, no en lo que se desea. La previsión no es cobardía, es discernimiento. El ahorro no es falta de fe, es obediencia a un principio divino. La estructura financiera no es desconfianza en Dios, es espacio para que Dios manifieste su fidelidad
con claridad. Porque la provisión no es solo recibir, es también saber administrar, saber reservar, saber decir no cuando es necesario. Es decidir qué es prioridad, es renunciar a la satisfacción inmediata para construir algo más profundo, más duradero, más conforme al propósito eterno. La vejez puede ser un tiempo de cosecha o un tiempo de escasez. Y esa diferencia, muchas veces, no depende de cuánto se tuvo, sino de cómo se usó. En la Biblia, los patriarcas eran hombres de avanzada edad que no solo vivían con dignidad, sino que bendecían a sus generaciones con lo que habían acumulado, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Isaac bendice a Jacob. Jacob bendice a sus hijos. Abraham deja legado. Esta dinámica no es fruto del azar, es fruto de vidas que entendieron que honrar a Dios también incluía cómo se organizaban, cómo usaban los recursos, cómo proyectaban el futuro. No se trata de vivir obsesionados por el dinero, se trata de vivir conscientes de su poder y del llamado a usarlo para gloria de Dios. Se trata de vivir con la mente renovada, no según el patrón del mundo, sino conforme al reino. Romanos 12, versículo 2, nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación también abarca las decisiones financieras. También impacta la forma en que planificamos la última etapa de nuestra vida. Porque lo que hacemos hoy, con lo que tenemos, es una semilla que gritará con fuerza en el tiempo por venir. Dios no bendice el descuido. Dios no premia la irresponsabilidad. Él bendice al siervo que se anticipa, al mayordomo fiel que no solo espera, sino que actúa. La planificación es un acto de fe. La administración es una forma de adoración. Y el orden financiero es una herramienta que glorifica a Dios cuando nace del deseo de caminar en obediencia, no de controlar el futuro, sino de honrar al Dios que ya lo escribió. Así se edifica una vejez segura, no con promesas vacías, sino con fe traducida en acciones, no con ilusiones pasajeras, sino con principios eternos aplicados con firmeza. Porque donde hay orden, hay bendición, y donde hay obediencia, hay provisión duradera. Prepararse no es un acto de egoísmo, es una manifestación de amor. Hay quienes han confundido el acto de anticiparse con la idea errónea de que al hacerlo están abandonando la fe. Pero Dios nunca separó la fe de la responsabilidad. Al contrario, en toda la Escritura se observa que los hombres y mujeres que verdaderamente confiaron en Él fueron también los que actuaron con mayor diligencia. En Juan 19 versículos 26 y 27, Jesús, aún colgado en la cruz, tomó tiempo para asegurar que su madre quedara bajo el cuidado de alguien de confianza. No esperó que las circunstancias se resolvieran solas. No dejó esa carga al azar. Él, que estaba entregando su vida por el mundo, no dejó de prever un asunto familiar. En ese gesto no había debilidad, había amor. Un amor que se anticipa, un amor que piensa más allá del momento presente. La preparación nunca ha sido sinónimo de desconfianza en Dios. Es más bien expresar que comprendemos su diseño. Desde la creación, todo fue hecho con orden. No hubo caos, no hubo improvisación, cada cosa fue colocada en su lugar antes de que el hombre pisara la tierra, el cielo, la tierra, las aguas, la luz, los tiempos. Todo fue dispuesto para recibir la vida humana. Si Dios mismo preparó el entorno antes de entregar la responsabilidad al hombre, ¿cómo podría ser ajeno a su voluntad que tú prepares lo necesario antes de entrar en una etapa más vulnerable de tu vida? Cuando una persona decide prever su vejez, no está pensando solo en sí misma, está pensando también en aquellos que le rodean.
Está reconociendo que el amor no exige, sino que protege, que no sobrecarga, sino que aligera, que no impone, sino que entrega. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 12, versículo 14, «No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos». Esta afirmación no anula el honor ni rechaza el apoyo mutuo, pero sí establece un principio de responsabilidad. El que ama, provee. El que comprende su papel dentro del plan divino, toma decisiones sabias para que su presencia en la vida de los demás sea fuente de bendición, no de tensión. En muchas familias, lo que se llama sacrificio en realidad es una cadena que se impone de generación en generación. Padres que no se preparan esperan que sus hijos se encarguen. Hijos que no son enseñados a administrar, luego repiten el mismo patrón. Así, se perpetúa un ciclo de carga que contradice el espíritu de libertad que Cristo vino a traer. Preparar la vejez no es desconectarse del afecto, es fortalecerlo, es liberar a los hijos para que puedan amar sin sentirse obligados. Es permitir que el vínculo familiar se mantenga puro, sin que se vea ensombrecido por reclamos velados o expectativas nunca dichas, pero intensamente sentidas. La preparación también es una forma de testimonio, porque cuando otros observan que no se vive con temor, sino con propósito, que no se improvisa, sino que se actúa con visión, entonces pueden ver en esa actitud una expresión concreta de la sabiduría de Dios. En Proverbios 24, versículos 3 y 4, está escrito: «Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable». Esa edificación no es únicamente espiritual, es también práctica. Es prever el bienestar, es evitar la carga innecesaria, es actuar como lo haría alguien que realmente ha entendido lo que significa ser responsable ante Dios y ante los suyos. Dios no espera que vivamos ignorando lo que viene. Espera que confiemos en Él lo suficiente como para caminar con orden. Él, que ya está en nuestro mañana, nos ha dado hoy la capacidad de tomar decisiones que bendigan ese futuro. Y cada decisión tomada con sabiduría es una declaración de amor. Amor hacia uno mismo, porque se honra el cuerpo y la vida que se han recibido. Amor hacia los hijos, porque se les libera de cargas que no les corresponden. Amor hacia Dios, porque se sigue su ejemplo de prever antes de actuar. Prepararse no es egoísmo, es obediencia, es madurez, es amor manifestado en acciones concretas. Ouvir a mensagem de Billy Graham em Não deixe sua velhice nas mãos de seus filhos. 3 pilares para garantir uma velhice segura. Foi como abrir uma janela para uma nova perspectiva sobre o futuro, enraizada na sabedoria bíblica e na responsabilidade pessoal. Como brasileiro, criado em uma cultura onde a família é o alicerce de tudo, muitas vezes assumimos que nossos filhos serão nossa rede de segurança na velhice. A ideia de que eles cuidarão de nós parece natural, quase um direito conquistado por anos de sacrifício e amor. Mas Graham, com sua clareza espiritual, nos confronta com uma verdade mais profunda. Confiar exclusivamente nos filhos é não apenas injusto, mas também contrário ao plano de Deus. A mensagem, baseada em passagens como Jeremias 17, versículo 5, «Maldito o homem que confia no homem e põe carne por seu braço», nos desafia a reposicionar nossa esperança em Deus, não em estruturas humanas frágeis. Essa abordagem ressoa com a alma brasileira, que valoriza a fé, mas também nos convida a refletir sobre como equilibrar amor familiar com responsabilidade individual. O que mais me tocou foi a ênfase nos 3 pilares: sabedoria, fé e planejamento, que Graham extrai da Bíblia para nos preparar para a velhice. A sabedoria, ilustrada pela formiga em Provérbios,
6, versículos 6 a 8, nos ensina a agir com previsão, como um agricultor que planta na estação certa. No Brasil, onde a vida muitas vezes é vivida com paixão e espontaneidade, esse chamado à disciplina pode parecer desafiador, mas é libertador. Planejar não é falta de fé, é obediência. A história de José, em Gênesis 41, organizando os recursos do Egito para enfrentar a fome, me fez pensar em como pequenas decisões hoje, como poupar, organizar finanças ou investir em saúde, podem transformar o amanhã. A fé, por sua vez, não é passiva. Como Abacuque, 3 versículos 17 e 18 nos mostra, é uma confiança ativa que se alegra em Deus, mesmo quando as circunstâncias falham. Por fim, o planejamento prático, inspirado em Lucas 14, versículo 28, nos lembra que Deus honra quem administra com cuidado o que lhe foi confiado. Essa mensagem me fez refletir sobre minha própria vida. No Brasil, onde o calor humano e os laços familiares são tão fortes, é fácil cair na armadilha de esperar que os filhos resolvam tudo. Mas Graham nos alerta: isso não é amor, é carga. A história de Jesus na cruz, cuidando de Maria em João 19, versículos 26 e 27, me marcou profundamente. Mesmo em meio à dor, ele não deixou o futuro de sua mãe ao acaso. Ele agiu com responsabilidade, designando um caminho claro. Isso me fez questionar: estou sendo responsável pelo meu futuro ou estou transferindo esse peso para outros? Como brasileiro, valorizo a alegria de viver o presente, mas percebo agora que essa alegria não deve anular a visão do futuro. A velhice não é um fardo, é um presente, e prepará-la com sabedoria é uma forma de honrar a Deus e a minha família. A lição mais poderosa que tiro é que a verdadeira segurança está em Deus, não nos filhos. O Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é apenas uma promessa poética, mas um convite à confiança prática. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, essa mensagem ressoa como um chamado a viver a fé com ações concretas. Comecei a repensar minhas finanças, não com medo, mas com propósito. Pequenos passos, como reservar uma parte do salário ou aprender sobre investimentos, agora parecem atos de fé, não de ansiedade. Também percebi que preparar minha velhice não é egoísmo, é amor. Ao me organizar, libero meus filhos para me amarem sem pressão, para me honrarem sem culpa. Isso reflete o coração do Brasil, um povo que ama profundamente, mas que precisa aprender a equilibrar esse amor com responsabilidade. Outro aprendizado é que a velhice não é o fim do propósito. Em Provérbios 16, versículo 31, lemos que a velhice é uma coroa de honra quando vivida na justiça. No Brasil, onde os idosos são respeitados, mas muitas vezes vistos como menos ativos, essa visão é transformadora. A velhice pode ser a fase mais impactante da vida, onde a experiência se transforma em conselho, oração e legado. Penso em meus avós, que mesmo com limitações, continuam sendo faróis de sabedoria em nossa família. Isso me inspira a viver hoje de forma que, no futuro, eu possa ser uma bênção, não um peso. Aplicando isso à minha vida, decidi começar agora. Vou orar por sabedoria, como sugere Santiago 1, versículo 5, e buscar orientação para administrar melhor meus recursos. Também quero ensinar meus filhos, não a me sustentar, mas a caminhar com Deus, porque essa é a verdadeira herança. No contexto brasileiro, onde a comunidade é tão valorizada, vejo que planejar minha velhice não me isola, mas me conecta ainda mais à minha família, pois remove tensões desnecessárias. A mensagem de Graham não é sobre medo, é sobre liberdade. Liberdade para amar sem exigir, para confiar sem depender,
para viver com propósito até o fim. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde apenas para você. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão transformar sua vida. Deixe nos comentários um sabedoria, se você está pronto para planejar sua velhice com fé e responsabilidade. E não saia agora, assista até o final, porque temos uma surpresa que vai inspirar você a dar o primeiro passo hoje. Vamos juntos construir um futuro digno, guiados por Deus.